Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso sin resolver de Louise Smith. Era una joven y hermosa adolescente que en diciembre de 1995 estaba esperando con ansias la temporada festiva y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, antes de que realmente comenzara el día de Navidad, Louise desapareció y rápidamente se estableció una investigación policial para intentar encontrarla. Pero pasarían varias semanas antes de que hubiera algún desarrollo o noticias en el caso, y desafortunadamente no eran las noticias que todos esperaban. Así que para el caso de hoy volvemos al año 1995 en el suroeste de Inglaterra, específicamente en Yate, que es una ciudad en South Gloucestershire. Está a unas 11 millas del centro de la ciudad de Bristol y esta es Louise Smith. Era una chica de 18 años que vivía en Yate con su familia. Louise nació en 1977. Sus padres se llamaban Robert y Jill Smith y tenían 49 y 48 años respectivamente, y Louise era una de dos hijos. Tenía un hermano llamado Richard, que era aproximadamente 2 años mayor que ella. Él tenía 20 años. El padre de Louise, Robert, describió a su hija, a quien a menudo simplemente llamaba Lou, como una joven muy apasionada, leal, confiable y simplemente agradable, que tenía muchos amigos con los que le encantaba pasar tiempo. Su madre, Jill, dijo que Louise estaba muy interesada en la música mientras crecía. En particular, realmente amaba a Fred Astaire, simplemente lo adoraba mucho. Jill realmente dijo que Louise estaba tan desconsolada cuando Fred Astaire falleció en 1987 y lloró durante horas y horas cuando se enteró. Pero Louise también estaba muy interesada en los musicales, amaba el teatro musical, era muy inteligente y brillante y alegre y simplemente una joven muy hermosa. Era alta, tenía este hermoso cabello rojo y creo que era simplemente una adolescente típica creciendo en los 90. Disfrutaba salir con amigos y divertirse, y ahora disfrutaba entrar al mundo laboral como adulta. Ves que Louise dejó la escuela a los 16 años y cuando lo hizo comenzó a trabajar en una oficina en Yate y según su padre Robert, realmente le gustaba este trabajo, le gustaba ganar su propio dinero y tener su independencia. Cuando se acercaba el final de 1995, Louise Smith estaba muy emocionada por la temporada festiva, estaba esperando la Navidad y dar a todos los regalos que había comprado y simplemente pasar tiempo con sus amigos y familia. Y en la víspera de Navidad de 1995, es decir, el 24 de diciembre, Louise había hecho planes para salir con un par de sus amigos. Iban a salir en la ciudad de Yate, ir a algunos bares y clubes, tomar un par de tragos y simplemente celebrar el hecho de que había llegado la Navidad y que pronto comenzaría un nuevo año. Así que esa noche su padre Robert dejó a Louise en la casa de una amiga antes de que él y su esposa Jill salieran ellos mismos. También salieron con algunos amigos. Louise y sus amigos fueron a una discoteca llamada Spirals esa noche, que en realidad estaba muy cerca de la casa de Louise. Estaba a menos de 1 milla de distancia, así que ella estaba de fiesta, bebiendo, bailando, simplemente divirtiéndose con sus amigos hasta que finalmente dejó la discoteca en las primeras horas de la mañana y decidió que estaba lista para volver a casa. Sin embargo, Louise Smith nunca llegó a casa esa noche. Cuando su padre Robert se despertó a las 8:30 de la mañana del día siguiente, es decir, la mañana del día de Navidad, salió de su habitación y notó que la puerta del dormitorio de Louise estaba abierta, lo cual le sorprendió bastante, creo, porque no esperaba que Louise estuviera despierta aún. Ella más había estado bebiendo y yendo a clubes la noche anterior, así que él no pensó que ella estaría despierta a esta hora, pensó que ella querría dormir un poco más, así que se acercó a la puerta de Louise, golpeó en ella y simplemente asomó la cabeza y cuando lo hizo, se dio cuenta de que Louise no estaba en su habitación y su cama parecía como si ni siquiera hubiera dormido en ella.
indicando que ella nunca llegó a casa la noche anterior. Sus padres, Robert y Jill, no entraron en pánico demasiado al principio. Simplemente asumieron que Louise probablemente se había quedado en casa de un amigo o algo así. No saltaron inmediatamente al peor de los casos, así que esperaron durante media hora pensando que en cualquier momento Louise aparecería, pero no lo hizo, así que cogieron el teléfono y empezaron a llamar a un par de amigos de Louise para ver si estaba con ellos, si se había quedado en casa de alguno de ellos la noche anterior. Pero todos dijeron que no tenían idea de dónde estaba Louise, y fue en este punto cuando las alarmas realmente comenzaron a sonar para Robert y Jill Smith. La única explicación que podían pensar de por qué Louise no volvió a casa era que tal vez estaba en casa de un amigo, pero todos sus amigos con los que estuvo esa noche decían que no sabían dónde estaba Louise. Ella no estaba con ellos. Así que realmente comenzaron a preocuparse y alrededor de las 11 de la mañana de ese día decidieron contactar a la policía de Avon y Somerset y reportar a su hija como desaparecida. Afortunadamente la policía actuó de inmediato y un oficial fue directamente a la casa de los Smith. Hablaron con Robert y Jill sobre lo que su hija Louise había estado haciendo la noche anterior y este oficial también realizó una rápida búsqueda en su hogar familiar, que creo que es algo que la policía tiene que hacer al inicio de cualquier caso de persona desaparecida, solo para verificar que la persona desaparecida no esté realmente en su casa y, por supuesto, en este caso Louise no estaba. Así que inmediatamente comenzaron las investigaciones para intentar encontrar a Louise Smith y, por supuesto, sus padres estaban absolutamente desesperados de preocupación. No puedo ni imaginar. En el día de Navidad de todos los días debió ser aterrador para ellos. La Navidad simplemente se canceló. En cuanto se supo que Louise estaba desaparecida, cancelaron todos sus planes. Habían planeado ir a la casa de la hermana de Jill para la comida de Navidad, así que obviamente cancelaron eso y simplemente se quedaron en casa todo el día rezando para que Louise apareciera pronto. Tan pronto como se estableció la investigación de personas desaparecidas, lo primero que obviamente necesitaba determinar la policía eran los últimos pasos de Louise la noche anterior. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la vieron? ¿A qué hora fue la última vez que la vieron? ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba con alguien? Cosas así. Necesitaban construir una imagen de sus últimos movimientos conocidos. Obviamente, para entonces ya sabían que ella había pasado la noche en la discoteca Spirals en el centro comercial Yates, por lo que de inmediato comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca. Tenían una cámara de circuito cerrado de televisión apuntando a la entrada, a la puerta de Spirals, por lo que podían ver a todos entrando a la discoteca y a todos saliendo. Así que la policía realmente llevó al padre de Louise, Robert, a la discoteca el día después de que se informó que ella estaba desaparecida, por lo que esto fue el día de San Esteban, y le pidieron a Robert que simplemente viera las grabaciones y les informara en qué momento vio a su hija en ella, si finalmente la vio. Vio a Louise salir de la discoteca alrededor de la 1:30 a las 2 de la mañana del día de Navidad. Estaba sola en las imágenes, así que salió del club por su cuenta, pero parecía completamente normal. Caminaba bien, así que no parecía que estuviera realmente muy borracha. No parecía molesta, ni nerviosa, ni nada de eso, parecía bien. La policía rápidamente rastreó a la mayoría de las personas, en su mayoría jóvenes, que también habían estado en la discoteca esa noche y se les preguntó si sabían algo sobre el paradero de Louise, si sabían dónde estaba o a dónde fue esa noche, pero realmente no tenían ninguna información que avanzara la investigación. Sin embargo, la policía recibió información de un par de amigos de Louise que dijeron que la vieron después de que ella dejó la discoteca, caminando por un estacionamiento, pasando por una camioneta Bug. Algunas fuentes en línea incluso dicen que ella obtuvo comida de esta camioneta Bug y este estacionamiento estaba cerca de la discoteca Spirals y estaba en la dirección de la casa de Louise. La vieron hablando con un par de personas mientras caminaba por el estacionamiento, pero continuó caminando sola hacia su casa, lo que indica que sí planeaba ir a casa después de esto. No parecía que hubiera hecho otros planes en otro lugar. Se dirigía a casa después de salir del club y la caminata desde el club hasta su casa solo habría tomado aproximadamente 8 minutos. Entonces algo debe haberle sucedido a Louise en algún punto de ese viaje de 8 minutos. Desde el punto donde fue vista por última vez caminando por el estacionamiento hasta su casa, algo le sucedió en esa ruta
Se consideró al inicio de la investigación que tal vez Louise había tenido algún tipo de accidente esa noche, como quizás estar involucrada en un accidente de coche. Quizás un vehículo la golpeó y ella resultó herida o algo así, aunque esa teoría parecía muy poco probable cuando la policía se puso en contacto con todos los hospitales locales y todos dijeron que no tenían registro de que una Louise Smith hubiera estado allí. Otra teoría que se propuso al principio fue que tal vez Louise había decidido suicidarse esa noche. Quizás después de que ella dejó la discoteca Spirals fue a algún lugar para quitarse la vida, pero nuevamente esa fue otra teoría que se descartó bastante rápido porque no había absolutamente ninguna indicación de que eso era algo en lo que Louise estaba pensando hacer. Por supuesto, no siempre puedes decir si alguien podría sentirse de esa manera, pero su familia estaba convencida. Dijeron que Luis estaba feliz. Estaba feliz en su vida social, en su vida laboral. Estaba esperando la Navidad y su padre Robert dijo que Luis incluso ya había hecho planes para la Nochevieja. De hecho, iba a volver al club nocturno Spirals en la Nochevieja. Así que la teoría de que ella misma se había hecho algo también parecía muy, muy improbable. Con el paso de los días, el miedo de todos por la seguridad y el bienestar de Luis solo creció enormemente. Parecía que no había una explicación razonable de por qué Luis había desaparecido. Nadie podía descifrar qué había sucedido. Era tan poco característico de Luis hacer algo así, tan fuera de su carácter, que la gente rápidamente comenzó a temer lo peor. Temían que algo muy siniestro le hubiera sucedido a la joven de 18 años y que Luis no hubiera desaparecido por voluntad propia. En los días posteriores a la desaparición de Luis, la policía apeló al público para obtener información y también para difundir el conocimiento del caso de Luis. Colocaron carteles de desaparecida en el área local, cerca de donde desapareció y en los periódicos. Sin embargo, alrededor de 3 días después de que se informó que estaba desaparecida, la policía realizó una conferencia de televisión en la que suplicaron a los miembros del público que se presentaran si sabían algo sobre el paradero de Louise Smith. Y durante esta conferencia, el padre de Louise, Robert, y su hermano mayor, Richard, también hablaron y suplicaron a los testigos que se presentaran. Tengo algunas citas aquí de Robert Smith de sus apelaciones y él dijo que Luis nunca había dejado la casa antes, lo que lo hace aún más preocupante. No había ninguna razón por la que debería irse. Todos la amamos, la extrañamos y queremos que vuelva. También apeló directamente a su hija por si acaso había alguna posibilidad de que ella estuviera allí y estuviera viendo la conferencia. Y él dijo, Luis, todos te amamos, por favor. Ponte en contacto por cualquier medio, queremos que vuelvas. Y después de ver esta conferencia de televisión y al escuchar las noticias de la desaparición de Luis, el público estaba completamente devastado por la familia Smith. Creo que realmente resonó con muchas familias, muchos padres, especialmente porque es lo peor que cualquier padre puede imaginar, que tu hijo desaparezca, y toqué este tema antes, pero el hecho de que ocurriera en Navidad también golpeó a las personas aún más fuerte, porque la Navidad es sobre la familia, es sobre pasar tiempo con las personas que amas, y aquí estaba esta familia cuyo mundo había sido completamente volteado y destruido en una época del año cuando deberían ser los más felices. Así que mucha gente realmente sintió mucho por la familia Smith y querían hacer todo lo posible para ayudar con la investigación. La comunidad local realmente se unió en este caso y la principal forma en que ayudaron fue en realidad con las búsquedas policiales de Luis. Literalmente miles y miles de personas se ofrecieron voluntariamente para ayudar con las búsquedas al aire libre. Estaban buscando en campos y áreas boscosas cualquier rastro de la joven. Incluso personas que no eran locales se presentaban para ayudar. Tenían personas que viajaban desde Somerset, incluso desde Gales. Estas eran todas personas que habían escuchado o leído sobre la desaparición de Luis en los medios y en las noticias y solo querían ayudar de cualquier manera que pudieran. Pero desafortunadamente, a pesar de los mejores esfuerzos de las personas, no se encontró rastro de Luis y comenzaron a pasar las semanas. La policía, por supuesto, seguía trabajando incansablemente en esta investigación, pero realmente no hubo grandes avances. Todavía no tenían absolutamente ninguna idea de lo que le sucedió a Louise Smith esa noche tardía de diciembre,
Pero todo eso estaba a punto de cambiar en febrero de 1996, cuando llegó la noticia que todos habían estado temiendo. Se dio a conocer. Más de 7 semanas después de que Louise Smith desapareciera, el 17 de febrero de 1996, dos adolescentes de unos 13 años estaban pasando el rato y jugando en una cantera en Chipping Sudbury, que es una ciudad en South Gloucestershire y probablemente está a 1 milla de distancia de Jade, de donde desapareció Louise. Y al parecer esta cantera era un lugar de encuentro bastante popular entre los adolescentes y jóvenes en ese momento. Así que estos dos adolescentes estaban simplemente jugando en la cantera, ¿no? Estaban lanzando y pateando algunos balones de fútbol y mientras hacían esto, uno de sus balones rodó hacia un seto o algún matorral o algo así que fueron a buscarlo y a sacarlo. Sin embargo, mientras buscaban la pelota, notaron algo en una especie de pendiente a mitad de camino en la cantera y estaba un poco oculto, así que creo que les tomó unos momentos realmente darse cuenta de lo que era, pero finalmente supieron que era un cuerpo humano muerto el que habían encontrado en la cantera. Así que la policía fue contactada inmediatamente y fueron directamente a la escena. Fueron al área donde los chicos vieron el cuerpo tendido. Estaba ubicado a unos 15 pies cuesta abajo en la cantera y se podía decir al mirar el cuerpo que el proceso de descomposición había comenzado, por lo que probablemente había estado allí durante algún tiempo. El cuerpo era de una mujer y fue encontrada desnuda, así que naturalmente la policía creyó instantáneamente que esta mujer era la adolescente desaparecida, Louise Smith, pero obviamente debido a la descomposición no pudieron confirmar esto hasta que se realizaron las pruebas de ácido desoxirribonucleico. Antes de que el cuerpo fuera llevado para una autopsia, se envió un equipo forense a la escena del crimen para recoger cualquier evidencia potencial. Y este descubrimiento de un cuerpo llegó muy rápidamente al público y los medios de comunicación y la policía. Naturalmente todos creyeron instantáneamente que tenía que ser Louise Smith y lo que es absolutamente terrible es que antes de que la policía tuviera la oportunidad de contarle a la familia de Louise sobre este descubrimiento, un reportero tocó la puerta principal de los Smith y cuando Robert, el padre de Louise, respondió, el reportero simplemente dijo: ¿sabías que acaban de encontrar un cuerpo? Y justo cuando lo dijo, la policía llegó a la casa. Estaban a punto de dar la noticia a la familia. Pero este reportero llegó antes que ellos, lo cual, sinceramente, me repugna. Este reportero estaba claramente desesperado por llegar antes que la policía y obtener la rápida reacción de la familia de Louise a esa horrible noticia. Es repugnante. Pero después de esto, la policía se sentó con Robert y Jill Smith y les dijeron que, aunque la identidad del cuerpo no había sido confirmada al 100% todavía, creían que probablemente era su hija. Y finalmente se confirmó a través de las huellas dactilares que el cuerpo encontrado en la cantera era efectivamente Louise Smith, de 18 años. Se cree que el cuerpo de Louise había estado allí en la cantera desde su desaparición, así que mientras la policía y todos estaban buscando, esperando encontrarla viva, ella estaba muerta y su cuerpo estaba en la cantera y en Chipping Sudbury todo ese tiempo, pero creo que la razón por la que tardó tanto en encontrarla fue porque estaba bastante bien escondida. Quienquiera que haya hecho esto a Louise Intentaban esconder el cadáver claramente con la esperanza de que jamás se descubriera. Como mencioné, fue descubierta en una especie de repisa a unos 15 pies de la pendiente de la cantera, pero el patólogo concluyó que no había caído en la repisa, alguien la había colocado allí. También se determinó que a Louise la habían violado, por lo que este crimen parecía estar motivado sexualmente y en realidad no estoy 100% segura si el patólogo pudo determinar una causa de muerte o no, porque diferentes fuentes dicen cosas diferentes al respecto. Algunas fuentes en línea dicen que no pudieron determinar una causa de muerte debido al hecho de que había estado muerta durante varias semanas y por lo tanto había comenzado a descomponerse, mientras que otras fuentes indican que su causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y un artículo que leí que fue escrito por el padre de Louise, Robert, sí afirmó eso, dijo que había sido estrangulada. Así que no estoy segura de lo que realmente se indicó en su certificado de defunción, pero ahora que se había encontrado el cuerpo de Louise y sabían que había sido asesinada, la búsqueda estaba en marcha para encontrar a su asesino y obtener algunas respuestas y justicia para la familia de Louise.
Así que para iniciar la búsqueda del perpetrador, la policía primero elaboró un perfil de su asesino. ¿Qué tipo de persona creían que era este asesino? Obviamente creían que el asesino era un hombre y creían que era un hombre relativamente joven porque tendría que haber sido muy físicamente apto y fuerte para colocar el cuerpo de Luis en el lugar donde se encontró, en la cantera. Y la policía también teorizó que el asesino tenía que ser un local o al menos conocían muy bien el área porque sabían que la cantera en Chipping Sudbury era un buen lugar para esconderla. Quiero decir, no la encontraron durante 7 semanas y si no hubiera sido por esos 2 adolescentes, quién sabe cuánto tiempo más habría tardado en ser descubierta. Además de crear este perfil del delincuente, la policía también seguía realizando entrevistas, interrogando a personas, tomando declaraciones, etc. Sin embargo, lo que realmente esperaban era que la tecnología forense y de ácido desoxirribonucleico demostrara ser la pista más importante en este caso. Esperaban que el ácido desoxirribonucleico los llevara directamente al asesino, pero por supuesto hay que tener en cuenta que esto fue en 1996 cuando el ácido desoxirribonucleico y la ciencia forense aún estaban en sus primeras etapas, primeros años y por lo tanto definitivamente no tan buenos como lo son hoy. Así que la policía estaba preocupada de que los científicos no pudieran encontrar nada, ninguna traza del ácido desoxirribonucleico del asesino en el cuerpo de Luis, especialmente porque su cuerpo había estado en la cantera durante varias semanas, por lo que hay una alta probabilidad de que cualquier ácido desoxirribonucleico que estuviera previamente en el cuerpo ya se habría ido, podría haber sido lavado por la lluvia, los animales o la vida silvestre podrían haber perturbado el cuerpo y por lo tanto alterado cualquier ácido desoxirribonucleico que estuviera presente, aunque sorprendentemente el cuerpo de Luis estaba en realidad bastante bien conservado durante el tiempo que estuvo en la cantera. Obviamente había comenzado a descomponerse porque había estado allí durante varias semanas, pero debido a lo frío que hacía en ese momento en diciembre, a lo bajas que eran las temperaturas, en realidad estaba bastante bien conservada. Así que los científicos tomaron muestras de los restos de Luis con la esperanza de encontrar alguna traza del ácido desoxirribonucleico del asesino y por algún milagro lo hicieron. Pudieron recoger rastros del semen del asesino, creo que en su cuerpo de donde Luis había sido violada. Así que esto fue un gran avance en el caso y un enorme alivio para la policía porque significaba que si tenían a cualquier persona de interés o sospechosos en la investigación, podrían tomar su ácido desoxirribonucleico, compararlo con el del asesino y ver si coincidía. Hoy, en 2021, obviamente la policía podría tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico e ingresarla en la base de datos de ácido desoxirribonucleico para ver si había una coincidencia, pero en aquel entonces, en 1996, creo que la base de datos de ácido desoxirribonucleico en el Reino Unido acababa de ser establecida, por lo que no había millones y millones y millones de perfiles de ácido desoxirribonucleico en ella como los hay ahora. Entonces, para intentar encontrar una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico del asesino en este caso, el plan de la policía era básicamente intentar obtener una muestra de ácido desoxirribonucleico de literalmente cada hombre en el área local y las áreas circundantes y luego probar cada muestra contra el ácido desoxirribonucleico del asesino. Y este es un proceso conocido como cribado masivo de ácido desoxirribonucleico. Y este caso, el caso de Luisa, fue en realidad la primera vez que esta técnica, el cribado masivo de ácido desoxirribonucleico, se utilizó en el Reino Unido en una investigación de asesinato. Como se esperaría, las primeras personas de las que la policía quería tomar muestras eran delincuentes sexuales en el área y otros criminales, en particular aquellos que estaban en o alrededor de la discoteca Spirals la noche que Louise desapareció y fue asesinada. Tomaron muestras de cualquier persona con algún tipo de historial de violencia y agresión y también en la parte superior de la lista para probar eran simplemente las personas en la vida de Louise. Cualquier persona que la conociera personalmente fue probada en caso de que fuera asesinada por alguien que ella conocía, por lo que estaban probando a las personas en la parte superior de la lista primero, personas que parecían más capaces de cometer un crimen como este, y luego gradualmente trabajarían su camino hacia abajo en la lista y en los próximos meses el número de personas que probaron aumentó más y más y más. Estaban probando a miles y miles de hombres, pero cuando todos estos se compararon con el ácido desoxirribonucleico del asesino, todavía no podían encontrar su coincidencia.
Finalmente, la policía llegó al punto en que comenzaron a ampliar su búsqueda. Entonces, como mencioné, al principio estaban probando a delincuentes conocidos y delincuentes sexuales, personas que conocían a Luis, pero cuando esas muestras fueron probadas y ninguna de ellas coincidía, fue cuando la policía llevó la búsqueda de ácido desoxirribonucleico un paso más allá. Su siguiente paso fue probar a cualquiera que viviera a lo largo de la ruta que Luis habría caminado esa noche para llegar a casa y también a cualquiera que simplemente se viera a lo largo de esa ruta. Por ejemplo, cualquier persona que se viera en el estacionamiento cerca de la discoteca Spirals, porque sabemos que Luis caminó por ese estacionamiento esa noche, pero no solo querían probar a las personas que estaban en el estacionamiento alrededor del tiempo que Luis habría caminado por él, querían probar a todos los hombres que simplemente estaban en el estacionamiento en cualquier momento de esa noche. Así que en cualquier punto de la noche, si estaban en ese estacionamiento, la policía quería tomar su ácido desoxirribonucleico, así que la policía comenzó a revisar su lista de todos los hombres de los que se les había informado que habían estado en el estacionamiento esa noche y se acercaron a ellos y les pidieron que proporcionaran una muestra de ácido desoxirribonucleico, y uno de estos hombres en particular finalmente se destacó para la policía porque básicamente le habían pedido que proporcionara una muestra de ácido desoxirribonucleico y él estaba feliz de hacerlo. Estaba dispuesto a proporcionar su ácido desoxirribonucleico y acordaron una fecha con él para venir a recogerlo. Sin embargo, cuando ese día finalmente llegó unas semanas después y la policía tocó su puerta para tomar su ácido desoxirribonucleico, él no estaba allí. Resulta que este hombre había abandonado el país y no se lo había dicho a la policía. Así que naturalmente en este punto las alarmas están sonando. Esto parecía muy sospechoso para la policía, así que comenzaron a mirar a este tipo un poco más como un posible sospechoso. Así que solo para un poco de contexto aquí, el nombre de este hombre era David Frost. Tenía 22 años y era estudiante de ingeniería civil. Asistió a la Universidad de Guildford en Surrey, sin embargo, sus padres vivían en Jade, en el suroeste de Inglaterra, la misma área donde vivía y desapareció Louise Smith, y en el momento de su asesinato, a finales de diciembre de 1995, David estaba pasando la Navidad en casa en Jade con su familia y resulta que en la noche en que Louise Smith fue asesinada, David estaba realmente en Jade de fiesta y bebiendo e intentó entrar al club nocturno Spirals. Sin embargo, la seguridad en Spirals realmente no lo dejó entrar porque estaba realmente muy borracho y creo que mostraba un poco de comportamiento agresivo tal vez, así que sí, no se le permitió entrar. Pero todo esto fue capturado por la cámara de circuito cerrado de televisión desde fuera de la discoteca y luego, más tarde esa noche, se le vio caminando por el estacionamiento cerca de la discoteca alrededor de las 3 de la mañana. El mismo estacionamiento por el que Louise Smith caminó por estas razones estaba en la lista de hombres de la policía para tomar muestras de ácido desoxirribonucleico, aunque no estaba alto en la lista ni nada, porque David no tenía antecedentes penales, nunca había estado involucrado con la policía antes. Parecía cualquier otro joven normal en sus 20 años, tenía amigos, estaba en la universidad, realmente estaba yendo muy bien en la universidad, era muy inteligente, pero a pesar de ello, debido al hecho de que se le vio cerca de la discoteca y en el estacionamiento esa noche, finalmente fue contactado por la policía y se le pidió que diera su ácido desoxirribonucleico y, como dije hace un minuto, dijo que sí, estaba feliz de hacerlo, aunque creo que en el momento en que fue abordado y preguntado estaba realmente en su universidad, vivía en una casa universitaria en Surrey, pero le dijo a la policía de Avon y Somerset que estaría de vuelta en Yate en unas pocas semanas para ver a su familia, por lo que dijo que podría reunirse con la policía entonces para dar su ácido desoxirribonucleico. Pero cuando la policía fue a recoger la muestra de él un par de semanas después, David no estaba allí y pronto descubrieron que en realidad se había ido a Sudáfrica y se había ido a Sudáfrica porque consiguió un trabajo allí, consiguió una colocación laboral con una empresa de ingeniería civil, por lo que se trasladó allí, lo cual supongo que parece genuino. Sin embargo, lo que realmente confundió a la policía sobre esto fue el hecho de que no les había dicho que sabía que la policía quería su muestra de ácido desoxirribonucleico, sabía que iban a venir a llamar y sin embargo simplemente se levantó y dejó el país sin decirles que no estaría allí para darlo y comenzaron a preguntarse por qué no les había dicho, simplemente se olvidó o algo así.
aunque parece que no parece algo que olvidarías, la policía queriendo tu ácido desoxirribonucleico. Supongo que hay una posibilidad de que pudiera haber olvidado y por eso no les dijo, o tal vez no les dijo porque él era el asesino que estaban buscando y por lo tanto quería huir del país para que con suerte no pudieran obtener su ácido desoxirribonucleico. Todo esto solo hizo que David Frost pareciera muy sospechoso y por lo tanto la policía sabía que tenían que obtener su muestra de ácido desoxirribonucleico tan pronto como pudieran por si acaso él era responsable de lo que le sucedió a Luis esa noche. Y para hacer esto, la policía de Avon y Somerset realmente se puso en contacto con la policía en Sudáfrica, donde ahora vivía David Frost. Y le pidieron a la policía sudafricana si podrían obtener la muestra de ácido desoxirribonucleico de David y luego enviarla de vuelta a ellos en Inglaterra. La policía sudafricana estuvo de acuerdo y fueron al nuevo trabajo de David en la empresa de ingeniería civil. Tomaron su ácido desoxirribonucleico y lo enviaron de vuelta a Inglaterra. Y tan pronto como la policía lo recibió, lo enviaron para hacerle pruebas. Y cuando los resultados regresaron, era una coincidencia. Era una coincidencia con el semen que se descubrió en el cuerpo sin vida de Louise. David Frost, de 22 años, asesinó a Louise Smith. La policía finalmente lo identificó después de meses y meses y meses de búsqueda. Creo que la coincidencia se hizo en abril de 1997, aproximadamente 14 meses después de que Louise fue violada y asesinada y su cuerpo dejado en la cantera. Y los científicos que analizaron esta muestra concluyeron que las posibilidades de que el ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Louise perteneciera a alguien que no fuera David Frost eran de 1 en 35 millones. Así que eso fue una evidencia muy, muy fuerte contra él. Eso fue una identificación. Él fue el monstruo que hizo esto a Louise. Así que ahora que tenían a su hombre, el siguiente paso de la policía era, por supuesto, arrestarlo. Pero esto resultaría ser muy, muy difícil en este caso porque David Frost estaba en Sudáfrica y la policía en Sudáfrica no podía arrestarlo por el asesinato de Louise porque no ocurrió en su país. Pero igualmente la policía en Inglaterra no podía simplemente extraditar a David Frost de vuelta al Reino Unido porque por lo que puedo entender el Reino Unido no tenía un tratado de extradición con Sudáfrica en este momento en 1997. La ley de extradición del Reino Unido no entró en vigor hasta un par de años después, alrededor del 2003 o 2004, por lo que no podía ser extraditado y la policía de Avon y Somerset no podía simplemente ir a Sudáfrica y arrestarlo porque no tenían autoridad legal allí para hacerlo, no tenían jurisdicción, por lo que la única opción de la policía era ir a Sudáfrica, hablar con David Frost e intentar de alguna manera convencerlo de que regresara voluntariamente a Inglaterra con ellos. Intentar convencer a este asesino de que regrese a su país natal para que pueda ser arrestado y acusado por lo que le hizo a Louise. Obviamente esto iba a ser una posibilidad remota, pero era la única oportunidad que tenía la policía. Esto era todo lo que realmente podían hacer, así que tenían que intentarlo. Así que un par de los detectives que trabajaban en el caso de Louise volaron a Sudáfrica y fueron a ver a David Frost. Se sentaron con él, le contaron la situación, que en realidad no podían hacer nada, no podían arrestarlo aquí en Sudáfrica porque tenían ninguna autoridad legal para hacerlo. Pero dijeron que habían venido a verlo porque tenían pruebas de ácido desoxirribonucleico que indicaban que él era quien mató a Louise Smith, de 18 años, en diciembre de 1995, y por eso querían saber si él volvería voluntariamente a Inglaterra con ellos para que todo esto se pudiera resolver. Y de manera increíble, después de hablar con un abogado de Bristol por teléfono, finalmente David Frost accedió. Dijo que volvería con la policía y 2 días después todos volaron de regreso a Inglaterra. Y en el minuto que regresaron, tan pronto como aterrizaron en realidad en el aeropuerto de Heathrow en Londres, David Frost fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Louise Smith. Después de su arresto, Frost fue llevado a una estación de policía para ser interrogado y cuando la policía lo interrogó, quedaron bastante sorprendidos por el tipo de persona que era. Era educado, era elocuente, era brillante, incluso lo describieron como agradable.
No parecía en absoluto como una persona fría, desalmada y malvada que hubiera sido capaz de quitarle la vida a una joven de una manera tan horrorosa. Pero las pruebas demostraron que él lo era. Era un asesino despiadado y supongo que simplemente era bueno ocultándolo, pero de todos modos comenzaron a interrogar a David Frost y al principio lo negó. Dijo que sí vio a Louise la noche que fue asesinada y que sí habló con ella. Tuvo una breve conversación con ella, pero eso fue todo. Dijo que no tenía nada que ver con su muerte y creo que se mantuvo en esta historia por un tiempo, pero finalmente, a medida que continuaban sus entrevistas, decidió agregarle algo. Agregó bastante a eso. David Frost ahora decía que sí se encontró con Louise esa noche. Comenzaron a charlar, creo que en el estacionamiento o cerca del club nocturno Spirals, y durante su conversación decidieron ir juntos a la cantera local donde iban a tener relaciones sexuales. Así que dijo que caminaron hasta la cantera, comenzaron a tener relaciones sexuales. Sin embargo, afirmó que durante ello Louise comenzó a entrar en pánico y empezó a llorar y gritar, y él dijo que simplemente no se calmaba. Intentaba hacer que se relajara y se detuviera, pero simplemente no lo hacía. Ella siguió gritando y eso hizo que él comenzara a entrar en pánico. Y durante este estado de pánico en el que se encontraba ahora, David levantó su mano y la puso sobre la boca de Louise para hacerla callar, y dijo que cuando finalmente quitó su mano, Louise ahora estaba en un asilo. Pero no porque se hubiera calmado, sino porque estaba muerta. David afirmó que había asfixiado accidentalmente a Louise hasta la muerte y después, mientras todavía estaba muy asustado, simplemente huyó de la escena y dejó su cuerpo allí en la cantera. Así que, mientras admitía que era responsable de la muerte de Louise, dijo que no fue un asesinato, no planeó matarla. Fue un accidente, lo que lo convertiría en un caso de homicidio involuntario. Sin embargo, la policía y la mayoría de las personas, creo, no creen eso. No creían que esto fuera un homicidio involuntario, creían que era un asesinato. Porque si realmente fue un accidente, si realmente no tenía la intención de hacer esto, ¿por qué no fue directamente a la policía después? ¿Por qué simplemente dejó su cuerpo allí para descomponerse, haciendo que su pobre familia pasara 7 semanas, casi 2 meses de dolor y tortura mental, porque no tenían absolutamente ninguna idea de dónde estaba ella o qué le había sucedido o si estaba a salvo? Así que, a pesar de la versión de los hechos de David, la policía aún lo acusó del asesinato de Louise, lo que significa que si iba a mantener su historia, el caso tendría que ir a juicio, y él se mantuvo en su historia. En su audiencia de declaración, David Frost se declaró no culpable y su juicio estaba programado para comenzar en febrero de 1998, más de 2 años después del asesinato de Louise. Sin embargo, hubo un giro impactante en este caso cuando justo el día antes de que comenzara el juicio, David Frost realmente cambió su declaración. Ahora decidió que se declararía culpable de asesinato. Nadie sabe qué hizo que David Frost cambiara de opinión ese día, pero creo que es posible que simplemente se diera cuenta de que, debido a las pruebas, era muy poco probable que el jurado creyera su historia de accidente, y por lo tanto podría cambiar su declaración y esperar una sentencia menor por ser finalmente honesto. Entonces, debido a que se declaró culpable, el juicio no tuvo que continuar, lo único que quedaba era que lo sentenciaran, y por lo que le hizo a Louise, le dieron cadena perpetua. Tengo una cita aquí del juez que sentenció a David Frost y dijo, cito, «Fue una cosa malvada lo que hiciste en las primeras horas del día de Navidad hace 2 años, quitándole la vida a Louise Smith. Solo hay una sentencia para el asesinato y esa es la cadena perpetua». La familia de Louise se sintió tan aliviada cuando se le impuso la cadena perpetua a David Frost. Sin embargo, muy decepcionantemente, unos 10 meses después, cuando se trató de determinar la tarifa mínima de David Frost, se le dieron 14 años. Así que su condena oficial fue la cadena perpetua con un mínimo de 14 años, lo cual fue un golpe muy duro para los seres queridos de Louise. Había una oportunidad que él podría haber salido en 14 años, robó el futuro de Louise. De ella, y sin embargo, si él salió en 14 años, todavía podría tener un futuro propio. Otro gran golpe para la familia fue que la acusación de violación contra David Frost en realidad fue desestimada
Nunca fue condenado por la violación de Louise y desconozco la razón de esto. No sé si había pruebas insuficientes, pero sí se desestimó. Así que solo fue condenado por su asesinato y David Frost en realidad es un hombre libre ahora. Ya no está en prisión, cumplió poco más de 2 años de su condena mínima. Así que cumplió 16 años en total, así que creo que habría sido liberado alrededor de 2014 y probablemente estaría en sus últimos 30 o principios de los 40 cuando fue liberado, así que todavía tiene una larga vida por delante, lo cual es algo que Luis nunca podrá tener debido a sus acciones. No sabemos exactamente qué pasó esa noche de diciembre de 1995 porque David Frost nunca se lo ha contado a nadie. No sabemos exactamente dónde se encontraron los dos porque Luis no conocía a David, nunca lo había conocido antes de esa noche, así que no sabemos si ella fue voluntariamente con él a la cantera, donde luego fue encontrada muerta, o si él la secuestró y la obligó a ir allí. No sabemos los eventos que llevaron a lo que sucedió y no creo que nunca lo sepamos porque la única persona que aún está viva y que puede contarnos es David Frost y es muy, muy improbable que él alguna vez lo haga ahora. Después de la sentencia de David, los padres de Louise, Robert y Jill Smith expresaron en realidad cómo querían ver la pena de muerte reintroducida en el Reino Unido. Dijeron que antes del asesinato de su hija no estaban de acuerdo con ello, pero después estaban en tanto dolor que querían que David muriera por lo que hizo, una vida por una vida. El padre de Louise, Robert, dijo, cito, si las personas opuestas a la pena de muerte hubieran visto nuestro hogar y la miseria que David Frost ha causado, entenderían lo que sentimos. Pero eso es todo para este caso. Ese es el caso de Louise Smith, de 18 años. Un caso muy muy triste y sé que lo he dicho, pero el hecho de que también ocurrió el día de Navidad es simplemente terrible. La familia de Luis ha dicho que ni siquiera celebran realmente la Navidad ahora debido a lo que sucedió. Literalmente es solo algo para superar para ellos porque es un recordatorio constante del asesinato de Luis, lo cual es simplemente tan horrible. Debe ser tan molesto que mientras todos los demás están de fiesta y celebrando la temporada festiva, ellos solo están tratando de superarlo porque marca el aniversario de la muerte de Luis. Como siempre, por favor, hazme saber tus pensamientos y opiniones sobre este caso en los comentarios. También déjame saber de cualquier otro caso que te gustaría que cubriera en este canal. Muchas gracias a todos por ver, por favor denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho y los veré la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.